nuestra gente. Bueno, nuestro trabajo actual consiste en hacer operaciones con potencias y aplicar las propiedades de las potencias, ¿verdad? Eso es lo que estuvimos haciendo hasta la última instancia, aplicando propiedades de multiplicación de potencia igual base, igual exponente, división también, potencia de una potencia, ¿cierto? Potencia exponente negativo, invirtiendo la base, etcétera, etcétera. Haciendo los cálculos. Cuando hacíamos cálculos, solo cuando eran resultados relativamente controlados, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos daba, no sé, 3 elevado a 12, por ejemplo, en una potencia, ya, ese cálculo no lo vamos a hacer, ¿sí? Solo cuando el número sea relativamente controlado. Las potencias, la característica que tienen es que tienden a crecer muy rápido, ¿verdad? Crece muy rápido en la medida que el exponente va aumentando. O decrece muy rápido también, pues, porque si es que el exponente fuera negativo, indica que ese valor se achica mucho. Entonces estuvimos haciendo estas propiedades, ¿cierto? Aplicando estas propiedades. Estamos alrededor de la página 30 en adelante. Multiplicación, división, igual base, igual exponente. Aquí teníamos potencia de una potencia. Ese ítem me parece que se los dije que se lo dejaba de trabajo a ustedes, de tarea a ustedes. Tenía que ver con encontrar el valor específico de X para que la propiedad se cumpliera. ¿Sí? Ya, y nos habíamos detenido en este ítem, ¿cierto? Hicimos a la rápida el ejercicio A, que yo quiero que lo hagamos o nos detengamos un poquito porque ese ejercicio no es tan trivial que digamos. Bien. Entonces vamos a agrandar ahí. Vamos a agrandar acá. Y tenemos la presentación aquí, que también agrandamos. ¿No es verdad? Entonces, hoy día, como nuestra clase es cortita, quizás vamos a centrarnos en este tipo de ejercicios principalmente. Que se ven re feos, ¿no? Se ven como buen objetivo de desarrollo. Después, bueno, viene más operatoria combinada. Y después de eso, fíjense eso. Vamos a llegar a este tipo de ejercicio. ¿Cierto? Y después vamos a ir a ver algunos problemas. ¿Ok? Y esto es una aplicación también. El crecimiento y decrecimiento exponencial tiene que ver con aplicación de potencia en contexto también. Que también me va a interesar que lo revisemos. Bien. Me parece que eso. Y después ya empezamos con álgebra. Se acaba lo de números y empezamos con un poquito de álgebra. Pero por ahora nos vamos a ir a la página 31, si no me equivoco. Ya, estamos aquí, ¿verdad? Vamos a abrirle la puerta a quién, Gabriel. Ya, entonces en la página 31 vamos a volver a hacer ese mismo que estábamos haciendo. Que decía 2 elevado a 2, 3 elevado a 6. Y abajo decía 72. Ya, y una indicación era, por ejemplo, decir, ya, ese 3 elevado a 6 de ninguna manera lo vamos a calcular. No, yo me rehúso rotundamente a calcular un 3 elevado a 6. Ya, no es tan terrible tampoco, pero no es la esencia del problema. La esencia del problema es descomponer lo que se pueda. En este caso aquí ya está descompuesto en potencia. El 2 elevado a 2, el 3 elevado a 6. Y se escucha bien, ¿verdad? ¿Sí? Profe, ¿en qué página está? Profe, en la 31 no veo ningún ejercicio. 31, ítem 7. No, página 32, perdón, me equivoco. Me equivoco. Ah, ya, ya Página lo vi. 32. Ese es lo mismo, ese ejercicio. Sí, el mismo. Página 32. Vamos a ver. Página 32. Muchas gracias por esa aclaración.
¿Ya? Entonces, la idea aquí no era calcular eso, ni después dividir en el 72, sino que descomponer lo que se pudiera para aplicar propiedades, en realidad. ¿Bien? Y dijimos que el 72 lo íbamos a escribir como 8 por 9, ¿cierto? 8 por 9 es 72. Y a través de esa multiplicación queríamos entender principalmente que estos dos números son potencias, el 8 y el 9, ¿cierto? 2 elevado a 2, 3 elevado a 6. Y acá abajo el 8 es potencia de 2, 2 elevado a 3. Y el 9 es potencia de 3, 3 elevado a 2, ¿verdad? Entonces, Sí, cuando logramos entender eso, un poquito como que la idea de esto es comprender de que aquí hay una propiedad de potencia que podemos aplicar. Y aquí también, ¿cierto? Que son, principalmente esas son divisiones de potencias de igual base, ¿cierto? Donde nosotros vamos, profe, dígame, pero el 62 no podemos haber hecho como una potencia antes de ser el 8 por 9. el 72 por sí solo, Sí, no, me parece que el 72 no es potencia. pero ¿y si lo fuera? Sí, si lo fuera, sí. Ya, Sí, ponte tú, si te apareciera en vez de un 72, te aparece, qué sé yo, un 64. ¿Sí? Y sí, ahí lo trabajáis al tiro como la potencia que es, po. Ese ya, sería el 2 elevado a 6, ponte tú. ¿Sí? O 8 elevado a 2. Pero la idea es que aparezca una potencia con la misma base que las de arriba. ¿Sí? sí. ¿Ok? Perfecto. Ya, pues entonces acá, lo que vamos a terminar diciendo es que, bueno, uno aquí, ¿cómo se llama esta propiedad que vamos a aplicar ahora? ¿Cómo se llama esa propiedad que aplicamos ahora? No me acuerdo División de bien, igual pero base. creo que partíamos como que salía más División de... rentable restar de abajo el 3 menos 2, Claro. Sí, de acuerdo. algo así. Eso es lo que vamos a pensar, más o menos dirigirnos hacia ese pensamiento, pero la pregunta es la propiedad, ¿no? La propiedad es división de potencia División igual de... base, ¿cierto? División de potencia igual base. Entonces, si uno mira, aquí las potencias de base 2, ya, yo podría decir, ya, mantengo el 2 y resto 2 menos 3, ¿verdad? Y me va a quedar acá arriba 2 elevado a menos 1, porque tengo que decir 2 menos 3, ¿no es verdad? ¿Cierto? Digo 2 menos 3 y me queda acá arriba 2 elevado a menos 1. Pero yo podría hacer la resta al revés y restar en el denominador. Mantener la base en el denominador y restar al revés. Es decir, al 3 le resto el 2. ¿Sí? Al 3 le resto el 2. Resto en ese sentido. ¿Bien? Y si a 3 le resto 2 me queda el 1 positivo al tiro abajo en el denominador. Y no arriba. ¿Sí? Entonces resto en el sentido tal de que me quede el exponente positivo al tiro, en un paso. ¿Sí? Porque si no, uno podría perfectamente haber dicho eso, ¿no? 2 elevado a 2, abajo 2 elevado a 3, ya, mantengo la base 2 y resto 2 menos 3 en el exponente. Entonces digo, ya, 2 menos 3 va a ser 2 elevado a menos 1. Que en realidad estoy diciendo lo mismo, ¿eh? No estoy diciendo nada diferente, pero es una manera quizás astuta de resolver algo de manera más práctica, más rápida. Y 2 elevado a 1 va a ser un medio. ¿Sí? Que es lo mismo que está aquí. Porque el 2, fíjate que en el un medio, el 2 está en el denominador, po, y aquí aparece en el denominador. Y arriba, bueno, arriba resto al revés, po, porque el 6 es más grande que el 2 en los exponentes. Entonces voy a dejar el 3 arriba y voy a restar 6 menos 2, 4. ¿Bien? Bueno, y eso en definitiva lo puedo calcular. Puedo decir, bueno, 3 elevado a 4 habíamos dicho que era 81, ¿cierto? Y abajo, 2 elevado a 1, que es 2.
¿Ok? Entonces, lo que en realidad quiero decir es que la propiedad de división de potencias de igual base es manipulable. Igual es manipulable, porque podríamos haberlo hecho así, perfectamente, y no hubiese quedado luz medio, que igual aparece luz medio aquí, po. Si ustedes se fijan, el 2 está en el denominador y aquí hay un 1 que perfectamente podría haber estado ahí, multiplicando el 81, que hace el papel de luz medio. La otra, como les decía yo, que es como lo hicimos arriba, 2 elevado a 2 y 2 elevado a 3, era decir, bueno, como el 3 es más grande que el 2 en los exponentes, entonces resto en el denominador. Abajo digo 3 menos 2, ¿sí? Y arriba dejo un 1, como neutro multiplicativo. Y ahí me queda el 1 medio también. ¿Sí? Cuando lo hago de esta forma, me salto un paso, si ustedes se fijan. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Bien, eso es lo que habíamos terminado diciendo en la última clase, ¿no? Profe, Dígame. no caché en lo del... Porque el 3 es mayor, esa propiedad que dijo el otro día, que porque el 3 es mayor se pone arriba. O sea, si tengo un 6 y un 5, No, ¿no? ¿Cómo? no, no, no. El que tú vas a dejar arriba es aquella o aquel en que la resta da positivo. Si tú haces la resta aquí, si tú dices 2 menos 3, eso da exponente negativo. ¿Sí? Entonces, por eso Ese hago va la abajo. resta al revés. ¿Cachai? Mira, Ya. piensa en este otro ejercicio que yo voy a hacer aquí. No, no, si eso lo cacho. Ya, Entonces, el que me da positivo va arriba. claro. La resta Y esa era positiva mi es duda. la que va a dejar arriba. ¿Sí? Independiente de que la base sea mayor o menor, eso no tiene que ver con la base, Ya, tiene que ver con la resta de los exponentes. claro. ¿Vale? Sí, ahí me quedo claro. Vale. Porque ponte si hubiese sido, no sé, por 4 elevado a 5 por 7 elevado a 7 elevado a 2. Y abajo 4 elevado a 2 y 7 elevado a 6. Ponte tú. No sé si puse lo mismo o no. No. Ya, aquí, respecto del 4, hago la resta arriba, ¿cierto? En la fracción hago la resta arriba, diciendo 5 menos 2, 3. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ya. Y respecto del 7, como el 6, el exponente 6 es más grande que el 2, entonces hago la resta abajo. Resto al revés, resto diciendo 6 menos 2, 4. 4. ¿Vale? Ahí. Sí, sí. Eso es como una técnica que podemos utilizar. Y ahí no nos metemos, si ustedes se dan cuenta, no nos metemos con exponentes negativos. Sorteamos esa parte. Claro. Bien, ya, veamos qué nos propone el siguiente. ¿Qué nos dice el siguiente? Ve, fíjate, 5 elevado a 4 por 2 elevado a 5, 5 elevado a 4 por 2 elevado a 5 por 3. Y abajo, 3 elevado a 2, 5 elevado a 4 por 2, me parece. Sí. Por 2, ¿cierto? Ya, eso dice la B. Profe, Digo, cuando el número está así solo es porque está elevado a 1 claro, o nada. Ah, elevado a 1. Ya. Entonces, antes de hacer cualquier resta, ustedes tienen que darse cuenta que al tiro aparece un 5 elevado a 4 arriba y abajo también aparece un 5 elevado a 4. ¿Qué va a ocurrir con esas dos? Porque aquí es Se tachan. ¿se queda uno nomás? puras multiplicaciones, así que lo puedo perfectamente al tiro, se cancelan. ¿De acuerdo? Bueno, y eso porque en realidad podríamos pensar que si tuviéramos 5 elevado a 4 y abajo 5 elevado a 4,
uno puede probar de que en realidad aquí, si tú mantienes la base y restas los exponentes arriba o abajo, va a ser 4 menos 4, ¿cierto? Entonces nos queda un 5 elevado a 0. Y todo número elevado a 0 es 1. 1. ¿Sí? Por eso yo puedo decir que el 5 elevado a 4 en sí mismo cabe una vez. ¿Sí, cierto? Sí. Perfecto. Ya. Luego, pensemos que después viene el 2 elevado a 5, fíjate, ya. Tengo 2 elevado a 5 y Con abajo el 2 elevado a 1. tenemos un 2 elevado a 1. Ya, vamos a restar ¿dónde? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba, porque el 5 es más grande que el 1. Si quieren lo anotamos, ¿eh? No hay ningún problema en anotar ese exponente. No es necesario, pero podemos anotarlo igual para que no se nos pierda. Ya, entonces en la fracción, arriba, ¿qué nos va a quedar? ¿2 elevado a cuánto? A 4. A 4, porque decimos 5 menos 1. ¿Sí? Restando de arriba hacia abajo. Y a su vez, después teníamos un 3 y abajo un 3 elevado a 2. ¿Verdad? Ya. 3 elevado a 1 arriba. También. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué vamos a decir? Si tengo un 3 elevado a 1 arriba y un 3 elevado a 2 abajo, ¿dónde resto? Abajo. Abajo, ¿cierto? Mantengo el 3 y decimos ¿qué cosa? Bueno, 2 menos 1, 1. Podemos poner ese 1 ahí. Y ahora calculamos. Ahora se achicó todo eso, diciendo, bueno, 2 elevado a 4 es, ¿cuánto? 2 por 2 por 2 por 2. 16. 16. Y abajo 3 no. 16 tercios. Y eso se acabó. ¿Qué les parece? ¿Estamos bien? Sí, Sí. profe. Vale. Ya. Ya, el C se lo voy a dejar a ustedes, ¿ok? Porque es la misma lógica, la misma esencia. Y vamos a hacer el D. 4 elevado a 2, 3 elevado a 5. Como otra hojita. 4 elevado a 2 por 3 elevado a 5 por 3. Fíjate que aquí aparece un 3 elevado a 5 y después un 3 elevado a 1. Entonces eso uno puede reducirlo. Dejo un solo 3 y Eso quedaría en 3 elevado a 6. eso quedaría en un 3 elevado a 6. Abajo 3 elevado a 3. Después 4 elevado a menos 2. Y después un 125. Ya, el 125 es como una potencia desarrollada. ¿Sí? Entonces uno tiene que arreglarla esa. Entonces vamos a hacer eso primero, ¿ok? Vamos, o quizás, a ver, no, se puede hacer a la vez. Porque ese es un 3 elevado a 1, dijimos, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que arriba íbamos a sumar primero. 5 más 1, me va a quedar un 3 elevado a 6, ya. Si ustedes quieren lo escribo. 3 elevado a 6 por 4 elevado a 2. Y abajo, no importa el orden en realidad, porque son puras multiplicaciones y las multiplicaciones son conmutativas. Así que las podemos escribir donde queramos. Ya. ¿Y el 125 es potencia de quién? 5 elevado a 3. Ese es un 5 elevado a 3. Pero uno puede escribirlo como potencia acá o dejarlo solo en 125, porque la idea de escribirlo como potencia era que arriba apareciera un 5 elevado a algo también, para que hubiese reducción. Pero arriba no hay ningún 5. ¿Sí o no? Pero se cumple el mismo exponente. Ah, ya, ya. No. Puede ser, ¿ah? Bien, bien, me parece bien. Vamos a ver. Ahora, lo que sí, yo creería que aquí
ese 3 que pusieron aquí, me parece que se les pasó, yo creo que querían poner un 5. Ya, pero no importa, lo vamos a dejar como el 3 que estaba nomás. Ya, pongamos el 5 elevado a 3. Pongamos el 5 elevado a 3, de acuerdo. Ya, entonces, ya, con los 3, ¿qué ocurre? Tenemos 3 elevado a Se 6, resta arriba. 3 elevado a 3 abajo, o sea, restamos arriba. 6 menos 3, 3. 3, ¿verdad? Ya. Siempre restamos al mayor, le restamos al menor, siempre. Bien. En este caso, respecto de los 4, tengo 4 elevado a 2 arriba y abajo 4 elevado a menos 2. ¿Cierto? Sí, a 4. Resto arriba. ¿Restamos arriba o abajo? Porque en definitiva De arriba hacia abajo. tenemos que restar al 2, tenemos que restarle un menos 2. ¿Cierto? Entonces arriba. Arriba. Entonces nos va a quedar 2 menos, y el de abajo era, ojo con eso, miren. ¿Sí o no? Mantengo el 4 como exponente y resto diciendo 2 menos menos 2. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Ojo con eso, porque cuando el exponente de abajo es negativo, siempre se va a formar ahí un doble menos. Y ese doble menos siempre cambia Más. a suma. O sea, aquí me va a quedar un 4 elevado a la suma a 4. ¿Verdad? Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. 4 elevado a 4. Profe, Dígame. pero si ese 4 elevado a menos 2 sería 4 elevado a 2, ahí el 4 se puede sacar, ¿cierto? Claro, Eh, exactamente. Tal cual. Ya, y acá entonces después nos quedó un 5 elevado a 3 que está en el denominador. ¿Sí? Ya. Bueno, ahí nos quedaron potencias igual relativamente grandes, ¿ah? Porque ya no tenemos las mismas bases, solo tenemos el mismo exponente, ¿verdad? Podríamos decir 3 quintos elevado a 3 aquí. Y el 4 elevado a 4 igual es una cifra grande. ¿Sí? Una cifra de 3 dígitos. Bueno, eso es 27, 4 elevado a 4. Profe, ¿Cuánto es 4 elevado a 4? Dígame. no, el 3 y el 5 quedaría menos 2. El 3 y el 5. ¿Por qué? El mismo exponente. Se restaría, ¿no? Las bases. No, porque se dividen, serían, y quedaría con Ah, decimal. ya, pero está bien igual esa observación, porque así la explicamos. Acá, si yo aplicara esa división, si aplicáramos esa división, ¿qué tendríamos que pensar? Que en realidad aquí lo que es igual es el exponente. Entonces, a lo más, tú podrías decir esto. 3 quintos y mantengo el exponente. ¿Sí? Porque cuando tenemos igual exponente, lo que hacemos con las bases es la división, no la resta. Ojo con eso. ¿Se entiende? Cuando es igual exponente, cuando es igual base, ahí restamos los exponentes. ¿Sí o no? Cuando yo tengo a elevado a n partido por b elevado a n, lo que hago es la división de las bases. Mantengo las bases en una pura división, hago la división de las bases y mantengo el exponente. ¿Cierto? Sí. Ya. Y la otra, acuérdate tú, que es cuando es igual base, a elevado a n, partido por a elevado a m, ya cuando son la misma base, entonces ahí uno mantiene la base y resta en el exponente, n menos m. En este caso, ¿cuál propiedad es? Igual exponente, ¿cierto? O sea, la de acá. ¿Qué es lo que hago con las bases? Las divido, no las resto. ¿Sí o no? Dividimos las bases. Ya, pues entonces, ¿queda claro eso, no? Sí. Perfecto. Entonces, ¿a qué hora termina esto? ¿9:15? Sí, Sí, profe. profe. Oh, no se hace nada esta clase.
No se hace nada esta clase, nada, nada, ya. Entonces, aquí me parece que, pucha, yo podría bueno, podría haber calculado el 3 elevado a 3, que es 27, abajo sabíamos que era 125, y acá haber calculado el 4 elevado a 4, que no me acuerdo cuánto es. 4 elevado a 4, 2. 256. Ya, pero calcular esos números no tiene ningún sentido, porque a lo más podríamos haber multiplicado después el 256 con el 27. Pero esos números muy grandes. Yo esta potencia, sugiero dejarla hasta aquí, ¿no? Y profe, Dígame. y si hubiésemos dejado el 125 igual no hubiese pasado nada, ¿cierto? Nada, nada, Ya. sería lo mismo. El resultado equivalente. ¿Vale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya estamos mezclando todas las propiedades en ejercicios combinados. Por eso se llaman ejercicios combinados, para potencia. ¿Bien? Porque uno mezcla todas las propiedades. ¿Ok? Sí. Ya, tratemos de hacer el rápido, antes que nos pille el tiempo. ¿Qué nos decía el E? Dice 7 elevado a 2, 9 elevado a 5 y 16. 7 elevado a 2, 9 elevado a 5 y 16. ¿Cierto? Ya, el 16 es potencia de 2 y potencia de 4, así que ojo con eso. Pero me va a servir la potencia de 2 porque abajo hay un 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, 49 elevado a 3 y 3 elevado a 2. 2 elevado a 3, 49 elevado a 3 y 3 elevado a 2, ¿cierto? Eso. Ya. Bueno, me parece que aquí lo óptimo es que todos queden en la misma base. Aquí tengo base 7 y el 49 también es base 7. Tengo un 9 elevado a 5, pero el 9 por sí solo es base 3. 3 elevado a 2, ¿cierto? Entonces, esas transformaciones vamos a hacer. 7 elevado a 2, nada que hacer. 7 elevado a 2. Por 9 elevado a 5. Ya, el 9 es 3 elevado a 2. ¿Verdad? Y ahí, profe, el 5 ya, al 5 se mantiene. Se mantiene el 5. Y aquí formamos una potencia, que hay que multiplicar esos elementos. Ya, y el 16 es 2 elevado a 4. Potencia de base 2. Abajo, bueno, 2 elevado a 3, no hay nada que hacerlo, nada que hacerle. En el 49, nuevamente, decimos 7 elevado a 2, ¿cierto? 7 elevado a 2, y ese 49 está elevado a 3. Y después el 3 elevado a 2, nada que hacer. Siguiente paso, desarrollar esas multiplicaciones de potencia. 7 elevado a 2 por 3 elevado a ¿cuánto? 2 por 5, 10. Y 2 elevado a 4. ¿Verdad? Y abajo 2 elevado a 3 Por 7 elevado a 5, por 7 elevado a ¿cuánto? a 5, no, por 6. Eso, 6. Y 3 elevado a 2. ¿Ya? Ya, ahí hemos descrito en las mismas bases. Así es que, los 7, ¿dónde se restan? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo. ¿Verdad? Porque 6 es mayor que 2. Entonces, 7 elevado a 4. ¿Verdad? Los 3, ¿dónde se restan? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Porque tengo exponente 10 arriba. 10 menos 2, 8. 8. ¿Y los 2, dónde se restan? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Porque tengo 4 y abajo 2. O sea, 2 elevado a 2. 2 nomás. 2 nomás. Porque voy a tener 4 menos 3, que es 1. ¿Cierto? Profe, ¿esa potencia la podemos dejar así? Sí, po. La podemos dejar así o se ve más bonito un 2 solito. 2 por 3 elevado a 8 y abajo 7 elevado a 4. Y esas potencias no las vamos a calcular, son números gigantes. Y ahí quedaría la reducción máxima. ¿Qué nos parece? ¿Qué nos parece? Profe, tengo una duda. Diga. Pero el 7 elevado a 2, pues el 7 elevado a 2, ahí ¿por qué no se pudo dejar en 0? Ah, ya, porque tú primero tienes que desarrollar esta.
La del 3. Ah, ya. Y este 7 elevado a 2 no está solo, está elevado a 3. ¿Cachai? Y, Sí sí, o sí, hay que multiplicar esto primero y después ver qué pasa arriba. de- ¿Estamos bien? Sí, sí. Me falta un alumno. ¿Quién es? le faltan como 4. ¿4? ¿Por qué? Sí, No porque son somos 30. 36, su pantalla suma 1 y está usted. Son 36. La presentación también. Ah, bueno, ahora no. Presentación. Ahora ya no está la presentación, o sea que hay 30. 5. Me faltan Hay 5. 31. Hay 30. ¿Quién me falta? Dígame. Es que parece que el Benjamín Gumucio falta, El eh, pibe. El el Felipe Pibe, Gilbert. Gilbert, El Ray. Gumucio, Raimundo Palma. Puelma, El Mariano, Mariano, ¿cuánto? Jofre, Jofre. ¿Sí? Creo que el Gabriel Medina también. Y están los Sí. 5. Y ahí estarían los 5. Le agradezco por esa información. Oye, ya, pues, con eso vamos a terminar por ahora. Y el resto de los ejercicios, si ustedes quieren, ya pueden ir estudiando y tratando de hacerlos, ¿ok? Sobre todo de Ok. este. ¿Les parece? Por ahora entonces vamos a quedar hasta acá. ¿De acuerdo?